Listo, Marce. El sábado 9 de mayo de 2015, Chiara se despidió de su mamá como siempre. Horas más tarde, Verónica Camargo recibió la peor noticia. Su hija había sido asesinada por el novio. El cuerpo de la jovencita fue encontrado bajo tierra en el patio de la casa donde estaba Manuel Mancilla, hoy condenado a 21 años de prisión por el femicidio de su novia. Este crimen fue el detonante para el movimiento que nació en Argentina y que se denominó Ni Una Menos. A 5 años de aquel crimen, 6 se van a cumplir, dialogaremos con Verónica Camargo, la mamá de Chiara Páez, quien trabaja incansablemente para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Es para mí un honor presentarla nuevamente y esperamos como colectivo de mujeres libres y soberanas que esta hermosa noche que vamos a compartir con Verónica nos ayude a sanar heridas, a tender puentes y a trabajar juntas para un futuro libre de violencia para todos. Muchas gracias, Verónica. Te escuchamos. Bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias a todas por esta invitación, por darme la posibilidad de estar conectadas con ustedes, de ser una voz más para la gente de México y, por qué no, también para acá, para Argentina. Así que bueno, gracias. Como les comentaba, les voy a compartir un pequeño texto y después quedo a disposición de ustedes. Bueno, como decían ustedes, hablamos por nosotras, es el lema que tienen de este año y yo digo que es necesario este espacio para hacernos preguntas e indagar acerca de los discursos establecidos. Un lugar que nos permita promover nuevas y mejores formas de encontrarnos, compartir saberes y llegar a todos los rincones. Debemos trabajar sobre un proyecto colectivo que reúna voces, diálogos y recursos necesarios para transitar el camino hacia la construcción de una sociedad que habilite nuevos modos de hacer y pensar e impulse los cambios necesarios para que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias, que respete la dignidad humana. Debemos acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, vulneración de derechos y desigualdad. Debemos entender que mientras se acepte, promueva o persista una cultura de dominación basada en el control, poder y abuso contra las niñas, jóvenes y adolescentes, así como de las mujeres o ancianas, será imposible deslegitimar la violencia como una forma de pensar y vivir en sociedad. Para que este flagelo desaparezca, se garanticen los derechos de las mujeres, se requiere agudizar aún más nuestra atención ante cualquier tipo de abuso, dejar de mirar hacia otro lado, fingir que nada está pasando, que no es nuestro asunto. Hay que combatir la impunidad. Pero esto no quiere decir que debamos ver al hombre como nuestro enemigo, sino que debemos estar atentas a las situaciones que nos pueden poner en situación de vulnerabilidad a nosotras o a otras mujeres. También hoy en día se nos presenta un paradigma, el rol de la mujer. Durante los últimos años se ha buscado romper con el rol de género en la mujer, dejando de lado la biología y poniendo en primera plana un idealismo de libertad femenina que solo se puede alcanzar rompiendo el antiguo rol asignado para una mujer. Se ha retratado de forma negativa el que una mujer quiera ser madre, ocuparse de la familia, de su hogar, y esto no debe ser así. Todas nos debemos respetar, y esto es fundamental para el crecimiento de nuestra cultura y la sociedad en la que queremos vivir. Hoy en día se habla mucho de sororidad, de empatía, pero si no respondemos a los lineamientos de algunos colectivos, ahí se termina todo. Y no debería ser así, porque todas somos mujeres, independientemente del color de pañuelo que usemos, que hoy parece ser lo determinante. La violencia de género puede afectar tu vida, tu libertad, tu dignidad, tu integridad física, psicológica o sexual,
tu situación económica, tu seguridad. Y estas cosas le pueden ocurrir a cualquier mujer, independientemente de su ideología política, cultural, social, creencia religiosa. Hay nuevos modos de hacer y pensar, cosas que muchas veces naturalizamos y no están bien. Por eso hay que impulsar los cambios necesarios para que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Hay que establecer redes para abordar esta problemática de manera integral, que visibilice todas las desigualdades que nos atraviesan en los diferentes territorios y nos permita desplegar estrategias en red, intercambiar las experiencias e iniciativas que desarrollan, brindar herramientas para la formación y capacitación continua que se necesite en cada localidad. Para lograr un cambio real se empieza por lo cotidiano y por nuestra acción en cada uno de nuestros espacios. Todos podemos ayudar de alguna manera y, en definitiva, que permitan contribuir a transformar las injusticias que nos rodean. Hablamos por nosotras. Gracias. Qué lindo escucharte, Verónica, y reafirmo que es un honor que estés con nosotras hoy. Nos están escuchando principalmente de México. Creo que tus palabras tienen un peso enorme, tenemos que ir desgranándolo si podemos, pero sería muy interesante que te puedas presentar, que los mexicanos que nos están escuchando sepan quién es Verónica Camargo, cuál es tu historia, por qué estamos acá hablando, por qué para nosotras sos un referente en esto que es construir realmente relaciones de respeto que nos garanticen que vivamos en paz. Bueno, mi nombre, como bien decían, es Verónica Camargo. Desde adolescente siempre trabajé en todo lo social, siempre participé en campañas, en instituciones relacionadas a todo en lo social, en ayudar al otro, a los demás, desde instituciones privadas o desde la parroquia. Siempre participé activamente en la parroquia junto a Kiara. Me gusta ayudar a los demás. Mi participación con el otro no fue a raíz de lo que me tocó vivir con la muerte de Kiara. Soy la mamá de Kiara Páez, la adolescente que fue asesinada en Rufino el 10 de mayo del 2015. Fue lo peor que me tocó pasar y que no se lo deseo a nadie. Como bien decías, ese sábado yo despedí a Kiara con todo el amor del mundo. Se iba a juntar con unas compañeras en la casa de una de ellas que iban a cenar. Y me encuentro a las pocas horas que me llama su asesino, Manuel Mancilla, para decirme que se había encontrado con Kiara y que bueno, ella no había querido que la acompañe y que no había vuelto a la casa de las chicas. Yo no la dejaba salir sola porque obviamente era muy chica, Kiara tenía 14 años. Y lo que hacíamos siempre era con este grupo de chicas, los papás nos poníamos de acuerdo y siempre uno era el encargado de llevarlas y traerlas para que no anduvieran solas a la noche. Desgraciadamente la familia donde ella estaba cenando esa noche la dejó salir sola a Kiara. Y bueno, se encontró con él, que obviamente lo que me dijo era mentira, porque estuvieron juntos. Y cuando me llamó, obviamente ella había asesinado a Kiari. Kiara estaba embarazada. Él y su familia querían que abortara y nosotras con Kiara habíamos decidido continuar con el embarazo. Como digo siempre, obviamente que son situaciones que no son fáciles de llevar. Obviamente que tampoco esperaba ser abuela con Kiara a los 14 años, ni que ella fuera mamá a esa edad, pero había ocurrido, ¿no? Y había que hacerse cargo y hacer lo que era mejor para ella, ¿no? Porque a veces nos dicen que obligamos a las nenas o a las niñas a ser mamás.
pero también hay que pensar qué es lo mejor para esas niñas, ¿no? Porque yo en ese momento cuando tomé la decisión junto con Kiara de continuar con el embarazo, era porque sabía que ella con el tiempo no iba a poder sobrellevar si ella se hacía un aborto, ¿no? Porque ella amaba a los bebés, estaba en contra del aborto, y entonces sí, es la solución del momento, ¿no? Pero después hay que pensar a lo largo del tiempo cómo se va a sentir esa niña o esa mujer, ¿no? Al paso de los años que se realiza un aborto. Por eso siempre digo que es importante, yo respeto la decisión que cada una pueda tomar, cada mujer, cada niña, cada adolescente, pero también lo que siempre pido es que cuando una niña llega a lo mejor a un centro de salud, se les den todas las posibilidades, que no se le ofrezca una sola solución, ¿no? Que generalmente es el aborto, ¿no? Que también se le explique que puede ser mamá, que hay gente que la puede ayudar, acompañar, apoyar. eh, no es fácil que ahora, eh, yo digo, si Kiara se hacía un aborto, no lo iba, como decía, no lo iba a poder sostener en el tiempo. Lamento que ella a lo mejor, si bien nosotras teníamos mucho diálogo y hablábamos todos los temas y todo esto, quizás ella sintió miedo, por eso siempre digo que debemos ser abiertos y mostrarle eso a nuestras hijas, de que pueden hablar todo con nosotras, pero bueno, ella a lo mejor en su momento sintió miedo, por mi forma de ser, por mis creencias, por lo que sea, pero digo, esto no es una cuestión religiosa como muchos dicen, sino que es una cuestión de vida, ¿no? De respetar que hay una vida en el otro. No tenemos derecho a decidir sobre la vida de nadie, ni de un bebé, ni de un adulto, ni un bebé en gestación, ni, como yo digo, ni siquiera le deseo la muerte a los asesinos de Kiara, porque bueno, nosotros como muchos, no solo consideramos que fue el novio el asesino de Kiara, sino toda su familia, más allá que no lo podemos probar. Pero bueno, yo jamás le deseé la muerte, ¿no? Entonces creo que hay que respetar toda vida. Pues yo te agradezco, Verónica, que nos compartas. Claro que es esta parte de historia de vida que en la confianza nos, nos, nos das ahorita esta parte de ti y te estás dando a gente que no te conoce, pero que es un punto clave el decir, Kiara, mi hija, lamentablemente fue asesinada, toda esta parte que tú nos compartes de que ella, bueno, estaba embarazada y que tristemente la persona que la privó de la vida era su pareja y con toda esta, pues, complicidad de parte de la familia. En este sentido, yo te agradezco mucho que me los compartas y también me gustaría saber, Verónica, cuando pasa esto, ¿qué es lo que a ti te mueve o de ahí o por qué surge esta parte de un movimiento para exigir justicia? No sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo es que se da esta parte, porque imagino que era esta la exigencia en un inicio, ¿no? Una justicia por la vida de Kiara. Sí, ya desde, yo digo, siempre digo, no sé qué fue lo que causó, bueno, en mi comunidad, sí, porque bueno, obviamente somos conocidos, no es una comunidad tan grande, somos entre 18.000 y 20.000 habitantes nada más, entonces prácticamente nos conocemos y yo al participar en tantas instituciones, obviamente que el conocimiento en la comunidad mía, de mi familia, eh, se produjo un gran movimiento acá en la comunidad y mientras buscamos a Kiara, porque la buscamos durante todo el día ese domingo, este, eh, familias completas, yo digo, instituciones, acá no había problema político, todos los políticos, como algunos políticos después decían, y obviamente cuando yo ya estaba más tranquila, decían, es la primera vez que estuvimos todos los políticos ahí trabajando juntos y no mirando bien quién dirigía la marcha, quién dirigía, ¿no? Todo esto. Pero yo a mí lo que me llamó la atención que no sé qué fue que desde casi a primeras horas eh, el caso saltó a nivel nacional, ¿no? Y se produjo toda esa gran movida a nivel nacional a primeras horas. Más allá de que por ahí hoy, gracias a Dios, los grupos de WhatsApp obviamente ayudan mucho. Bueno, periodistas, había un periodista de acá del Fino, pero Red Solidaria, todos estuvieron ahí
desde un primer momento, ¿no? Entonces, ya desde la mañana temprano, todos los medios empezaron a actuar, y es por eso que cuando se conoce la noticia, ¿no es cierto?, de la muerte de Chiari en las condiciones que se la encontró, Marcela Ojeda, la periodista de acá de Argentina, pone en su cuenta personal de Twitter: nos están matando a todas, algo tenemos que hacer. Y bueno, es ahí como se empiezan a alinear algunas periodistas y algunas mujeres, y es ahí cuando se empieza a ir gestando aquel primer Ni Una Menos del 3 de junio del 2015. Como siempre cuento, ahí a pocos días Marcela Ojeda se pone en contacto conmigo para contarme todo esto, de este movimiento que se estaba armando, de la importancia que tenía que yo estuviera en Buenos Aires, ¿no?, participando de la marcha. Imagínense que para mí era todo, como siempre digo, todo muy, muy reciente. Yo estaba ahí con el dolor a flor de piel, más allá que siempre agradezco, digo, que por mi fe eh, siempre transité todo con mucha paz ante tanto dolor y tanta angustia. Eh, pero bueno, había que manejar todas estas situaciones. Obviamente que fui muy ayudada, muy acompañada, ¿no es cierto?, por los sacerdotes de mi parroquia, incluso un pastor evangélico que también acompañó y apoyó muchísimo, y el cariño de tanta gente, ¿no?, que empezó a contactarse conmigo, no solo, como les decía, acá de mi comunidad, sino de distintos lugares. Y bueno, ahí se empezó a armar el movimiento. Bueno, a mí al principio me costaba, ¿no?, poder ir y ser parte de esa marcha, más allá de que obviamente, como yo digo, no es que fue por Chiara ese movimiento, sino que fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso de tantos hechos de violencia y de femicidios que se venían dando. Pero bueno, en el 2015 el nombre era Chiara, ¿no? Y bueno, ese apoyo, ese acompañamiento que tuve de de Marcela Ojeda en aquel momento, para mí fue fundamental, ¿no? Y el respeto con el que ella me trataba, cómo me acompañaba, todo ese apoyo fue fundamental para que yo decidiera participar de aquella marcha en Buenos Aires, ¿no? Viajé acompañada por mis hermanos y, y por unas amigas. eh, Romy, mi otra hija, se quedó acá en Rufino. Me parecía que era una forma de preservarla, que se quedara con el resto de mi familia, porque no sabía cómo iba a ser allá. Pero la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para ese primer colectivo de mujeres, de esas primeras 20 periodistas que formaban parte de aquel primer Ni Una Menos del 2015. Que más allá de que obviamente nuestras posturas eran totalmente diferentes, pero siempre me respetaron, siempre me acompañaron y me apoyaron. Y siempre eso lo voy a destacar y agradecer en cada movimiento, ¿no? Que no quiere decir que ellas no tuvieran ya ese pensamiento de aborto y además. Pero bueno, cuando lo charlamos y yo digo, si van a hacer esa temática, obviamente yo no voy a ir a estar en un lugar donde, que además del dolor que tenía en ese momento, estar escuchando o apoyando una postura en la cual yo no estaba de acuerdo. Así que en ese 2015 no se hizo una postura abierta del tema del aborto, sí se repartían los pañuelos, pero me trataron con mucho respeto, y como yo digo, en ese corralito que se había armado para los familiares de víctimas, eran todas periodistas y sin embargo ninguna aprovechaba el momento para preguntarme, porque yo en ese momento me costaba mucho hablar con los periodistas, no tenía mucho interés en hablar con el periodismo, y sin embargo ese respeto lo tuvieron siempre, ¿no? Y esa contención y ese apoyo, para mí fue fundamental. También fue un hecho histórico, ¿no? Porque creo que ese primer Ni Una Menos había gente de todos lados, como siempre digo, familias, hombres, mujeres, ahí no había problemas de yo soy o yo quiero estar, o si había un político, otro político, éramos todos uno solo. Y eso es de destacar. El tema que todo cambió ya en el 2016, que lo tomó otro colectivo de mujeres, y ya la ideología se empezó a cambiar, se politizó más, ya el tema del aborto empezó a ser el primer tema y fundamental, y bueno, yo ya ahí ya no me sentía parte, lo venía diciendo
digamos, en las reuniones más privadas o en pocos lugares, hasta que, bueno, en el 2018, cuando fui convocada para hablar, cuando se estaba dando el debate de la ley acá en Argentina, bueno, hice un video en el que hice mi manifestación pública, que no me sentía parte de ni una menos, y más allá de que después nadie, nunca más se comunicó conmigo, ¿no? Del movimiento nacional. Yo acá en Rufino lo sigo convocando, pero por la violencia de género y femicidio, no por tema aborto. Incluso acá trabajamos con las chicas, pero como siempre decimos, el 3 de junio y el Día de la Mujer nos unimos para trabajar o hacer actividades en los puntos que nos unen. Ni yo hago una campaña pro vida, ni ellas, más allá de que obviamente mi postura es más que pública y conocida, ellas tampoco hacen una manifestación verde, digamos, o pro aborto. Trabajamos por los derechos de todas las mujeres, porque todas somos mujeres, como digo siempre, independientemente de nuestro color de pañuelo. Estás muteada, Angélica. Gracias. Ya. Al principio comentaste, Verónica, que hay que habilitar nuevas formas de convivencia entre el varón y la mujer. ¿Cómo piensas tú o cómo es que a través de este movimiento podemos habilitar estas nuevas formas de convivencia para evitar la violencia? Traemos una carga social, cultural muy fuerte de machismo, de situaciones que son culturalmente aceptadas, o sea, están introyectadas en nuestra forma de vivir. Y sí me gustaría mucho, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Qué podemos hacer para empezar a generar, como tú bien lo has dicho, habilitar nuevas formas de convivencia? Bueno, como digo, siempre eso, como dije recién también, no ver a todo hombre como nuestro enemigo, ¿no? Si bien el machismo es verdad, está arraigado y muchas hemos tomado muchas situaciones como naturalizadas y que eran hechos de violencia y que a lo mejor en su momento lo aceptamos por una cuestión cultural o social y que no estaban bien, pero creo que debemos ir educándonos todos de a poco, aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo. Pero eso, siempre digo, mediante el diálogo, la escucha, y no a través de la agresión. Yo digo, cuando hacemos reclamos de cualquier tipo, siempre digo que los reclamos los debemos hacer por el camino del diálogo y de la paz. No reclamar un derecho a través de la violencia, ¿no? Porque la violencia genera violencia. Como yo digo, como les decía al principio, cuando se conoció la muerte de Chiari, el día que enterramos a Chiari, acá en Rufino se organizó la primera marcha pidiendo justicia, ¿no? Y estaba lleno, toda la comunidad, vino gente de la zona, amigos, familiares de otros lugares y era mucha gente además de los medios, ¿no? Y la gente estaba muy enojada, indignados y yo ahí en medio del dolor fue lo primero que pedí, que reclamáramos justicia pero sin generar violencia, ¿no? Sin ir a quemar la casa de los asesinos donde habían asesinado a Chiari, ni hacer nada en contra de ellos, sino que dejáramos que la justicia trabaje y actúe, que obviamente eso tiene que cambiar mucho también, ¿no? Eh, entonces eso, creo que el hombre también debemos ir desterrando todos esos hechos de machismo, todas esas cuestiones que ya están naturalizadas, ir aprendiendo, ellos y nosotros, ¿no? Y también hay que trabajar el tema de la violencia del hombre, porque también es una cuestión cultural, ¿no? Hay ciertos mandatos que el hombre debe ser de determinada manera y debe demostrar que es hombre, ejerciendo a lo mejor poder y violencia sobre la mujer para que digan que es un hombre, ¿no? Porque si el hombre acompaña, a lo mejor antiguamente se decía, si el hombre hacía las cosas de la casa, si acompañaba en la crianza de sus hijos, no era hombre. Y eso no es así, luego debemos acompañarnos y apoyarnos mutuamente. Y creo que eso es lo que digo que debemos ir cambiando de a poco. Pero también es fundamental que se escuchen todas las voces, ¿no? Porque por ahí hay muchas cuestiones o muchos reclamos que se piden o que se realizan y están todos sesgados de ideologías, de cuestiones políticas y no se escuchan todas las voces. Entonces así volvemos, o como digo muchas, estamos en contra del machismo,
pero a veces volvemos a invisibilizar a la mujer cuando queremos nombrar las cosas de otra manera, o usamos el todes, o el les, o la X, y entonces, ¿y la mujer dónde quedamos? Quedamos otra vez ahí ocultas, tapadas, que no debe ser así, y no por eso somos feministas que estamos en contra del hombre, sino que creo que es importante que cada uno tenga su espacio. Verónica, otra pregunta, si me lo permites. Sí. ¿Cómo no caer en ambiciones políticas o como tú bien lo estás mencionando, o en un equipo o en otro, y seguir siendo fiel al llamado de este movimiento? ¿Cómo le haces pues para no caer en estos juegos de ambición y de corrupción que pueden ser muy tentadores? Sí, ya lo creo. Imagínate que cuando uno está en un lugar, digo, creo que tenés que tener una personalidad muy fuerte, no dejarte llevar por la corriente. Imagínense que yo tuve propuestas políticas desde de todos los partidos, de todos los colores y para todos los cargos que se me pudieran ofrecer, menos presidente, tuve para todos los cargos. Y como yo digo, yo sé que lo que hago es política, como digo siempre, pero no quiero ser parte o no quiero tener una política partidaria, porque si cuando ya uno se mete en un partido determinado, después no podés trabajar con el resto. Yo así desde mi lugar puedo trabajar con los distintos partidos políticos, ¿no? Y he trabajado y lo sigo haciendo con todos los sectores políticos, más allá que obviamente uno siempre tiene más afinidad con un lado o con el otro, pero tratar de respetar y bueno, y ser fiel también a lo que uno quiere o esa ideología que yo puedo tener, que obviamente, como digo siempre, a mí no me sobra el dinero y si acepto, podría aceptar de todos los colores y tener, pero ya tengo que tener una cierta ideología, una cierta cosa que a mí no me gusta. Quiero poder hablar y trabajar con todos como lo hice siempre, ¿no? Desde ese lugar. Pero siempre digo que no es fácil porque uno escucha un montón de cosas. También siempre digo, a lo mejor cuando hay un nuevo hecho de femicidio, a veces ante ese dolor, también yo digo, porque hablo a veces cuando ya me pongo enseguida en contacto con la mamá, generalmente yo me contacto más que nada con las mamás, que no se dejen guiar ni llevar, porque a veces a lo mejor hay sectores que nos van a llevar para el odio, para el rencor, para la violencia, o para que lo hagamos político, o para un lado, o para el otro, pero muchas veces nos dejan de lado para lo que realmente necesitamos. A lo mejor es para poder lograr la justicia real para nuestras hijas, o para poder mantenernos nosotros en una postura digna y seguir siendo nosotras mismas y no dejar de serlo, ¿no? Creo que eso no es fácil, pero hay que tratar de lograrlo y mantenerlo siempre. ¿Te ayuda la fe, Verónica? ¿Cómo? ¿Si me ¿Te ayuda ayuda la tu fe? fe? ¿Te ayuda la Sí, fe? sí, ¿Sí? ¿Te ayuda obviamente. la fe? Eso para mí fue fundamental, como siempre digo, agradezco no haberme enojado con Dios en ningún momento, porque por ahí eso suele ocurrir, ¿no? Ante un hecho de este caso, mucha gente me ha dicho, ¿por qué seguís creyendo? ¿Por qué seguís yendo a misa después de lo que te pasó? Y yo digo, si yo no tuviera fe o no creyera, no podría estar como estoy, ¿no? Agradezco a Dios cada día la paz y fortaleza que me regala. Obviamente siempre estuve muy acompañada en ese primer momento, fue fundamental la ayuda de los sacerdotes de mi parroquia. Fui apoyada y acompañada por mucha gente. Mi casa era un mundo de gente, desde horas muy tempranas, 7, 8 de la mañana, hasta horas muy tarde, siempre había gente en mi casa. Y los sacerdotes también, uno venía a la mañana y otro a la tarde, me acompañaban. A veces eran solo de venir, a reírse, a tomar mate, a compartir un rato entre la gente que hubiera, que era familia, amigos, conocidos, y también muchos que a lo mejor en un primer momento no se animaban a venir a estar conmigo, y porque es entendible, a veces uno no sabe qué decir o hacer, a lo mejor en un momento así, como yo digo siempre, no hay que hacer nada en particular ni en especial. A veces
un simple mensajito, un icono, un dedito, una carita feliz puede ayudar. A veces también cuando a lo mejor gente que no vivía acá en Rufino y me decía, ay, no puedo estar allá para darte un abrazo, acompañarte. Yo digo, pero a lo mejor justo en un momento que yo estaba sola, a lo mejor me había quedado sola un ratito o estaba medio bajón y miro el celular y a lo mejor me decía, te acompaño, te quiero un montón, o algún, no sé, algún mensaje positivo, todo ayuda y todo acompaña. Y bueno, yo para mí la fe fue lo que seguí trabajando, haciendo todas las actividades de la parroquia. eh, no en un primer momento, porque en un primer momento ya les digo, yo me dejaba acompañar mucho en mi casa, pero no salía mucho a la calle, solo para actividades muy puntuales en donde a lo mejor tenía que ir o por la causa o por algo. Eh, y también al principio cuando iba a misa, por tener ese trabajo tan interno en la parroquia, a lo mejor yo iba, o entraba antes o entraba por otra puerta. Y después una vez que yo estaba ubicada, a mí no me molestaba que la gente me viniera a saludar. El tema era yo no crear la distracción por mi entrada, porque obviamente mi llegada a un lugar a veces causaba impacto. Es como yo digo también cuando al principio a lo mejor no iba a una fiesta. No era porque me molestara que la gente se divirtiera o festejara o celebrara un cumpleaños de 15 a lo mejor, que al principio me costaba. El tema era que Dios también me da esa gracia de pasar rápido de un estado al otro. Como puedo estar hablando lo más bien y se me cruza algo y lloro, y al ratito me vuelvo a reír como si nada. Pero yo digo, a lo mejor a la otra persona, cuando me veían, les causaba angustia y esa persona no se podía recuperar inmediatamente. Entonces yo digo, les arruinaba la fiesta por mi presencia ahí, más allá que yo sabía que me invitaban con mucho cariño y quería que estuviera, pero yo a ellos le arruinaba porque ellos no podían pasar rápido como a lo mejor lo podía hacer yo. Así que para mí la fe es fundamental. Digo, Dios nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal, y así como a lo mejor nos pone determinadas pruebas en nuestra vida, también siempre digo, nos pone las personas o los instrumentos para poder pasar cualquier situación. Y en eso yo estoy agradecida porque yo digo, he conocido gente maravillosa, a lo mejor con Marcela, con el grupo de Frente Joven, que a mí me hicieron mucho bien y a lo mejor estaban a la distancia, ahora las conozco a ustedes y estar ese contacto, yo creo que eso es fundamental. Y centrarnos siempre en las cosas lindas y positivas, no quedarnos encerradas en el rencor, en el resentimiento que no conducen a nada bueno. Entonces yo digo, todo eso que es negativo o a lo mejor todos estos movimientos como decíamos recién, que no, bueno, ya está, no funciona, no sirve, bueno, listo, me sigo uniendo a la gente que va por el movimiento de todos, ¿no? Y no quedarme cerrado en una sola cosa o escuchar una sola postura. Puedo trabajar Gracias. con personas que piensen totalmente diferente a mí. Muchas gracias, Verónica. Y Verónica, en este mismo sentido que tú nos comentas, ¿cómo vemos esta también reconciliación, como decías, ¿no? Es un movimiento de mujeres donde no debería de figurar muchas veces el pañuelo celeste ni el pañuelo verde porque hay cosas que nos unifican y necesidades que tenemos que trabajar en unidad. Pero yo veo como para ti, como mencionas ahorita, la fe, el perdón, yo creo que ahí va mucho de la mano porque hay mujeres que están muy enojadas y que hasta podríamos decir por algo reaccionan de esta manera tan violenta, pero pensando en cómo el movimiento de mujeres que necesitamos exigir que ya no haya más feminicidios, que ya no haya más inseguridad, ¿cómo podemos cerrar filas sin tener que caer en esta parte de que se ha reducido la agenda de las mujeres al aborto, lamentablemente, y que por eso hay una lucha entre mujeres y creo que esto hace que nos impide avanzar y que realmente podamos levantar una sola voz y exigir al Estado que responda y que garantice nuestros verdaderos derechos. Tú ahí, ya estando dentro del movimiento, ¿cuál sería una fórmula, por así decirlo, para reconciliar o como con tu experiencia que has podido trabajar sin necesidad de levantar algún u otro pañuelo? ¿Cuál sería como este consejo aquí ahorita para México, para las mujeres en este sentido de reconciliación para ir juntas? eh, yo digo, bueno, si le teníamos que poner un color de pañuelo al movimiento de Ni Una Menos o la violencia, debería haber seguido
o debería haber continuado con el color violeta o morado, que es el color de la violencia, y aquel que se levantó en el 2015. Como siempre digo, si hay quienes consideran que el aborto es un derecho, es un reclamo justo, deberían haber creado otro movimiento, ¿no? No utilizar un movimiento que ya estaba funcionando para otro tipo de reclamos y que nos hacía bien a todas las mujeres, ¿no? Y creo que la violencia de género es un tema que nos debe preocupar a todos, ¿no? Y todos nos debemos ocupar, porque desgraciadamente es un tema que nunca sabemos cuándo nos podemos ver afectados directa o indirectamente. Entonces creo que desde ese lugar poder escucharnos, pero tener esa posibilidad de poder haber una pluralidad de voces, que en este momento no se hay. Si uno, como les decía, como dije yo acá al principio, si uno no tiene cierta ideología, queda fuera del movimiento. También pasa para los medios. Los medios de comunicación ya también trabajan con cierta ideología. Entonces, si uno no está alineado a eso, no puedo hablar. A mí, muchos medios, si bien como yo decía, es verdad, hay otros casos nuevos y todas las mujeres hay que exigir la justicia por todos, pero muchos medios no me llaman o no me convocan por mi pensamiento pro vida. Y yo digo, aparte yo digo, no soy una mujer que ejerce violencia, ni ataco a quien piense diferente a mí. Como les decía, yo puedo trabajar con todos los grupos, independientemente de lo que piensen, incluso todos los géneros que quieran hablar. Pero sin embargo, algunos ya son muy directos y dicen, no, porque vos tenés un pensamiento diferente a lo que el Ni Una Menos exige. Yo digo, ¿por qué no pueden escuchar mi postura? ¿Tienen miedo que yo le cambie el pensamiento a alguien? Si están tan seguros de que algo está bueno, ¿qué problema hay que escuchen otra postura? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cerrar todo para que se escuche una sola cosita. Entonces, damos y decimos, esto, convencernos de algo que está mal para que esté bien. Entonces, creo que es fundamental eso, que se escuchen todas las voces y que no nos estemos juzgando ni atacando porque pensamos diferente, pero siempre mediante el diálogo, ¿no? Y con respeto, que eso es fundamental. Yo digo, porque si atacamos al otro solo porque piensa diferente, así nunca vamos a poder construir nada bueno. Muchas gracias, Verónica. Fíjate que nos están viendo, les mandamos saludos, se conectó muchísima gente y queremos agradecerles y decirles que si tienen algún comentario o duda, hable ahora. Nos quedan unos escasos 5 minutitos, pero sería muy bueno que la gente que nos está viendo nos haga alguna pregunta o algún comentario. La verdad estamos muy contentas de tenerte esta noche aquí con nosotros, Verónica. La verdad es una gran oportunidad, un gran honor de conocer una postura que de tanto dolor surge algo tan bueno, que llegó a voces internacionales. Y bueno, está Quetzal, Angélica, Pilar, Aida Crespo, Jorge Bucci, Soledad. Muchas gracias por haberse conectado. Alejandra Huerta, Ticho, Marcela de Oliveira. Muchísimas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, los animamos a que lo hagan. Y si no, pues nos quedamos con tu comentario final y con la despedida de todas las libres y soberanas. Muchísimas gracias. Bueno, yo nuevamente agradecer este espacio, ¿no? Y esta posibilidad de que podamos escucharnos unas a otras, manifestar nuestras ideas independientemente del país en el que estemos. Creo que todas somos mujeres, más allá de si somos mexicanas, argentinas, colombianas, no importa. Creo que es importante y fundamental crear esta red entre nosotras, ir acompañándonos, apoyándonos, escuchándonos, que es fundamental, ¿no? Para lograr cosas buenas, ¿no? Y que todas estas posturas y todos estos movimientos vayan prosperando, ¿no? Y que podamos decir, bueno, yo pienso diferente a vos, yo tengo otro pensamiento, y eso no quiere decir que no seamos mujeres, que no respetemos los derechos. Obviamente que
que hay muchas cosas para reclamar, muchas cosas para cambiar en lo social, en la justicia, en lo político. Pero bueno, hagámoslo siempre por este camino del diálogo, ¿no? Y de la paz, que se han logrado muchas cosas, no todos los cambios o derechos o cosas que se han logrado fueron siempre mediante la violencia, sino que también han logrado cosas mediante la paz, ¿no? Y el ejemplo. Creo que a mí no me hace más mujer si voy y quemo la comisaría de la mujer, por ejemplo. A lo mejor ahora en este caso nosotros estamos reclamando que la comisaría de la mujer no trabaja acá o atiende de 8 a 12 como si no fueran a ocurrir hechos de violencia fuera de ese horario, ¿no? Entonces yo digo, eso, para mí es fundamental el diálogo y el respeto. Si no hay eso, no podemos lograr nada. Oye, Verónica, y antes de que ya estemos a punto de cerrar, me surge una dudita que me gustaría mucho. ¿Tú cómo has visto la respuesta del Estado? La respuesta del Estado ante esta exigencia que han estado diciendo de que queremos justicia. ¿Ha habido un cambio? ¿Sí ha habido una reacción? ¿O cómo tú ves el panorama? Bueno, yo digo, ahí está el problema. El Estado no trabaja, no funciona como corresponde, ¿no? A veces se dedican, muchas veces el Estado dice, no tenemos recursos, ¿no? Pero sin embargo vemos que para otras cosas hay recursos, ¿no? Yo pongo el ejemplo, a lo mejor cuando fue lo de Chiari, bueno, parte de la falta de justicia es porque a lo mejor no se hicieron o no se levantaron las pruebas que correspondían en un primer momento, que son fundamentales, ¿no? En otros casos decían, por ejemplo, una cosa muy puntual y específica, necesitábamos luminol para hacer el control del tema de la sangre en la casa y en el lugar. Y cuando vinieron la primera vez, por decirte algo grosero, ¿no? Grotesco, es decir, trajeron 1 miligramo y que con ese miligramo no hacíamos nada, necesitábamos 1 litro de un luminol. Respondieron que no había dinero, que por eso no habían traído más. Bueno, la segunda vez trajeron un poquito más, pero tampoco alcanzaba. Pero sin embargo, a lo mejor usaban cantidades de policías que a lo mejor para evitar los hechos de violencia no hay, pero después, cuando se producen las marchas o nosotros teníamos que ir a la audiencia, ahí había cantidades industriales de policía controlando la zona, controlándonos a nosotros, requisándonos adentro de la audiencia, fuera de la audiencia, cerraban manzanas a la redonda, y cuando uno pide acá que vayan a controlar a una mujer que está sufriendo un hecho de violencia, no hay dinero para tener un policía. Entonces, ahí estamos nosotros. Ahora, no hay dinero para tener la comisaría de la mujer que funcione las 24 horas, porque no hay para pagarles a las policías, no hay para pagarle a un fiscal, y sin embargo veíamos los números, bueno, acá en Argentina, a lo mejor lo que se gastaba en catering, que el Ministerio de la Mujer gastaba en catering o en cosas que uno dice, ¿por qué no le dedicás para ayudar a acompañar a una mujer que está sufriendo un hecho de violencia? Una mujer que se tiene que ir de su casa para que el marido no la siga o su pareja no la siga golpeando, pero para eso no hay recursos. Entonces, el Estado tiene que invertir más en eso y también cambiar el sistema judicial, que las leyes se aplican como corresponde, cambiar algunas leyes que son necesarias, hacer los controles que corresponden. Y bueno, a lo mejor ahora con el tema de la pandemia tenemos un ministro de salud que ayudó a sus amigos. Entonces, mientras no cambiemos todos esos hechos de corrupción y el Estado siga permitiendo todo este tipo de cosas y utilicemos el amiguismo o acomodamos las leyes que me corresponden a mí y a vos no, entonces ahí no vamos a cambiar. El Estado tiene que cambiar, tiene que gobernar y para todos, independientemente de la ideología política que tengamos cada uno, y no solamente para su partido, porque un presidente gobierna para todos. Nos dice Alejandra Huerta, ¿cómo nos recomiendas a las mujeres pro vida que queremos apoyar en Ni Una Menos a seguir adelante cuando las que son pro aborto nos silencian? ¿Sería bueno hacer diferentes secciones para evitar agresiones? Sí, obviamente, como yo digo, tratar de, obviamente, si son mayoría, no nos dan el espacio, ¿no?
y bueno, crear otro sector u otro espacio en el cual uno tiene otros reclamos, otros derechos, porque yo digo, parece que hoy el Ni Una Menos tiene un único reclamo, que es el aborto, y se olvidaron por lo cual surgió el movimiento, por un montón de derechos que son fundamentales e importantes para todas las mujeres y no solo para un sector, porque hoy una mujer se va a hacer un aborto, el Estado o los hospitales tienen las puertas abiertas, pero una mujer quiere entrar para tener a su bebé y el Estado, ese hospital no tiene recursos para atender a una mujer en situación de vulnerabilidad o que no tiene recursos para pagar un médico para que le atienda su parto. Entonces ahí es donde hay que cambiar un poco las cosas. Y bueno, y no debemos bajar los brazos, de seguir participando en otros movimientos o buscando mujeres, uniéndonos ahora como por ejemplo ustedes, mujeres libres y soberanas, ¿no? Ir armando otros espacios a que también somos mujeres, también tenemos reclamos, también queremos que nos escuchen y bueno, irnos uniendo a esos espacios en donde nos sentimos más afín y no, obviamente como digo, para cambiar tenemos que involucrarnos en esos otros movimientos, pero a veces es imposible, ¿no? Y como yo digo, yo no participo de los movimientos de mujeres a nivel nacional porque no me gusta que se reclame con violencia, entonces digo, no quiero verme involucrada en eso, y no es porque no me interesa que las mujeres logren varios derechos, ¿no? En lo laboral, en lo económico, en lo demás, pero no es rompiendo edificios, quemando instituciones, quemando iglesias o quemando lo que sea, sino que vuelvo al diálogo y la paz. Muchísimas gracias. Pues nos están mandando muchos mensajes, toda la vida vale, amo la vida, yo hablo por mí cuando pido pido fin a los feminicidios y por las voces a las personas que han perdido su vida por la delincuencia. En fin, yo creo que la causa de la violencia debe de englobar también que el aborto es violencia, porque es un acto sumamente de violencia, tanto para la mujer como para, obviamente, la persona que está en gestación. Con esto nos... Gracias, Marcela, por esta gran aportación y por todo lo que siempre... Creo que se está cortando un poquito esta Angélica. Gracias. Si quisiera cerrar, Marce. Se cortó un poquito, Angélica. ¿Se cortó? Escuchándote, Verónica, Verónica, pienso la actualidad de todo lo que planteas. No sé, con las chicas vamos siguiendo un poco lo que pasa en México. Ahora hay toda una situación en Quintana Roo que es un poco un copy-paste. Siempre están como recortando y pegando la misma estética, el mismo mensaje, la misma narrativa. Y siempre que te escucho me pasa esto de pensar que tu testimonio es tan potente porque vos realmente sabes de lo que estás hablando y lo haces con una paz y con una convicción de que ese es el camino, y de hecho no te has desviado. Yo te escucho y las preguntas son muy interesantes, ¿viste? La cuestión de la política, la cuestión de la desazón, la falta de fe, o sea, un montón de situaciones que son normales y esperables en la vida y que seguramente has pasado por ellas, y sin embargo tu mensaje es tan fuerte porque vos lo encarnás. O sea, yo quiero quedarme con eso de este conversatorio, que muchas veces las ideologías, que vos lo planteaste varias veces, llegan para romper las relaciones que naturalmente se podrían dar sin ese tipo de ideologías interviniendo en la comunicación, ¿no? Como en las teles viejas que de repente se ponía todo granulada la pantalla. La gente joven no sabe de lo que estoy hablando, pero como esos momentos donde se cortaba la conexión y en realidad después de eso lo que pasa es que los asuntos que verdaderamente nos afligen y que necesitan solución no se resuelven. Y entonces toma la escena todo un discurso que es totalmente desconectado de la realidad. Si uno lo piensa con malicia, parece a propósito. Con eso nunca resolvemos nada. Sin embargo, vos siempre vas con tu mensaje claro, sereno, definido. Creo que todas las personas que escucharon hoy y que van a escuchar este conversatorio, porque quedan las páginas de Libres y Soberanas y se van a compartir, creo que se van a beneficiar muchísimo. Y ojalá que muchas mujeres que hoy están obnubiladas por la ideología de la autonomía suprema del cuerpo y que piensan que por eso el aborto es un derecho, puedan escucharte
y de corazón recibir estas palabras. De nuevo, como siempre que te escucho, muchas gracias, Verónica. Es un honor, pero no sé, creo que es una gracia enorme que puedas estar con nosotras, y creo que estarás siempre bienvenida en este colectivo de mujeres libres y soberanas. Espero que no sea la única vez en que te tengamos aquí. Y si quisieras darnos algún último mensaje, y si no, que cierre doña Angélica, que es la especialista. Bueno, muchísimas gracias, Marce, por tu cariño de siempre, por esta conexión que tenemos ya desde hace un lindo tiempo. Como siempre digo, uno puede saber muchas cosas de manual, de librito, pero también los testimonios en primera persona hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y cuando ese testimonio es real, porque por más duras las cosas que podamos atravesar, cuando escuchamos un testimonio en primera persona, yo digo, siempre en cada charla digo, debería haber un especialista, un abogado, un psicólogo, no sé qué, pero el testimonio en primera persona es fundamental, porque es lo que más le llega al otro. Yo siempre cuento a lo mejor el mismo caso que me pasó a mí de conocer una situación muy particular de una persona, conocía, había pasado una terrible historia de vida, yo conocía el caso, pero un día cuando voy a una charla y esta persona sube y cuenta ella en primera persona, no puedo decir el dolor que me causó, más allá que yo ya conocía la historia, pero contado por ella directamente me impactó tanto que no podía, digo, y eso que yo controlo mucho mis emociones, no lo podía controlar. Y ella me decía, pero dice, ¿vos sabías, conocías todo esto? Sí, pero no es lo mismo que lo cuente ella misma, porque el dolor se vivencia de otra manera y esas vivencias o esas experiencias personales son lo que a lo mejor nos llevan a todos a involucrarnos en una situación de otra manera, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Así que gracias por estos testimonios que ustedes dan, esta posibilidad de darnos a que hablemos, a que contemos otras historias. Ojalá le den la oportunidad a muchas mujeres que tengan cosas para contar, y ustedes mismas, ¿no? Que van viviendo estas situaciones o trabajando con mujeres con distintos testimonios. Está bueno que se den a conocer y que se trabaje toda esta temática para lograr una sociedad libre de violencia, una sociedad diferente, una sociedad mejor, y que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos algo diferente. Y no parece que estamos todos enfrentados contra todos, que no debe ser así. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto ya no hay nada más que decir. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos, Muchas gracias. gracias.